Derivado de la actividad de la semana anterior, ya ha consultado como mínimo dos fuentes de información y conforme vaya avanzando en su investigación, esta lista crecerá, por lo que contar con un método para registrar las fuentes de información será el tema que nos ocupe esta semana. Se trata de una base de datos en la que almacenará toda la información necesaria relacionada con las fuentes de información bibliográficas empleadas en la investigación. Le ayudará a identificar las fuentes de las citas e ideas para posteriormente citar sus fuentes, dar crédito a sus fuentes de información, encontrar nuevamente las fuentes cuando las necesita y elaborar su bibliografía, una lista de las fuentes de donde extrajo material para su proyecto de investigación. Zotero es un programa de código abierto que permite a los usuarios recolectar, administrar y citar investigaciones de todo tipo de origen desde el navegador. El programa lo desarrolla el Centro de Historia y Nuevos Medios de la Universidad de George Mason. Su nombre se deriva de la palabra albanesa "zotaroj", que significa dominar. Disponible para descargar en zotero.org. La columna de la izquierda incluye a mi librería, la cual contiene todos los elementos. Cada elemento que se incluye en el panel central contiene un metadato diferente, dependiendo de su tipo. Los elementos pueden ser de diversos tipos, por nombrar algunos: libros, artículos, documentos de páginas web, obras de arte, películas, sonidos o leyes, entre muchos otros. Los metadatos para el elemento seleccionado aparecen en la columna de la derecha. Estos incluyen títulos, autores, editores, fechas y muchos datos necesarios para crear una referencia bibliográfica del elemento. La columna de la izquierda incluye a mi librería, la cual contiene todos los elementos. A dar clic sobre el botón que está encima de la columna izquierda, creará una nueva colección, un folder en el cual los elementos relacionados de un proyecto específico o tópico pueden ser guardados. Las colecciones, a su vez, pueden contener subcolecciones. Los elementos en las colecciones son alias no duplicados. En la barra de tareas están las diferentes formas en que se pueden agregar un nuevo elemento, realizar búsquedas y añadir notas independientes. Asimismo, se enumeran los distintos tipos de elementos que se pueden agregar, como libros, artículos, documentos de páginas web, obras de arte, películas, sonidos, leyes, etc. En la información se observa la información de la referencia guardada. En las notas se encuentran las notas guardadas en la referencia. Las marcas corresponden a etiquetas asignadas a la referencia. En relacionado se relaciona el elemento con otros de la biblioteca. El botón Nueva colección, escribir el nombre de la colección, se pueden crear subcolecciones, a arrastrar ítems deseados de la columna central a la carpeta deseada a la columna de la izquierda. Navegar en páginas compatibles, que es automático para Firefox,
Para Chrome y Opera hay que agregar el conector disponible en la dirección que aparece en su pantalla, como en el caso del artículo de una enciclopedia en línea que empleó para su visión general. Seleccionar el icono Guardar en Zotero que está en la barra de dirección del navegador y agregar datos adicionales. Similar a la introducción automática de un elemento, seleccionar el icono Guardar en Zotero, seleccionar el o los elementos a guardar en la pantalla de diálogo y agregar datos adicionales. Para introducir una nueva referencia por identificador, hacer clic en el icono de agregar elemento por identificador. Escribir el número de identificación, como el ISBN, el identificador digital de objetos DOI o el PubMed ID, como en el caso del libro de texto que empleó para realizar su visión general. Revisar la exactitud de los datos, ya que en referencias en español puede que falten las tildes. En algunos casos, se consultan publicaciones que no están disponibles en línea y por su limitada circulación no cuentan con número identificador. Entonces es necesario introducir manualmente la información bibliográfica. Para eso, hacer clic en Nuevo ítem, seleccionar el tipo de elemento y completar los datos en el panel derecho. Un aspecto muy importante es poder asociar una nota a un registro en particular, donde se puede almacenar un resumen de la información que usaremos en la investigación o también citas textuales. Para eso, seleccionar el elemento de la columna central, seleccionar la pestaña de notas en la columna de la derecha y escribir la nota. Esto es tan solo una breve introducción a Zotero. Existen otras funciones que la mejor manera de aprenderlas es explorando la aplicación. Más adelante aprenderemos su integración con procesadores de palabras como Word para poder hacer citas en el texto y generar automáticamente la sección de bibliografía. Otro aspecto de vital importancia en la elaboración de la monografía es determinar la calidad y confiabilidad de las fuentes de información que utilizamos. Se trata de una rúbrica con los criterios para evaluar la calidad y confiabilidad de las fuentes de información. Es necesaria debido a que la naturaleza académica de la monografía requiere de fuentes de información de la mayor calidad posible. Existe todo tipo de información en la web y no hay un filtro para su publicación. Es necesario evaluar esta información antes de utilizar. Los criterios de evaluación de la rúbrica son los siguientes: autor, origen, objetividad, calidad y cantidad. Para el criterio de autor se asignan 4 puntos si la fuente está escrita por una organización acreditada y reconocida. En la elaboración de esta fuente participaron muchos profesionales. 3 puntos si el autor es un profesional reconocido en este campo del saber y pertenece a una organización confiable o recibe apoyo de esta. 2 puntos si el autor es un entendido en el tema y es reconocido.
La fuente se basa en su propia experiencia y en la de otras personas. Un punto: sí se indica el autor, pero este no es fiable. La fuente casi siempre se descarta. Ningún punto si la fuente no cumple con ninguno de los descriptores anteriores. La fuente se descarta inmediatamente. Para el criterio de origen se asignan 3 puntos si se publica en medios de comunicación profesionales, muy conocidos y acreditados. 2 puntos si se publica en medios de comunicación confiable. 1 punto si se publica en un medio muy conocido o en un medio editable, donde cualquiera puede añadir información. La fuente casi siempre se descarta. Ningún punto si no cumple con ninguno de los descriptores anteriores. La fuente se descarta inmediatamente. Para el criterio de objetividad se asignan 3 puntos si la fuente es objetiva e incluye un razonamiento adecuado y opiniones a favor y en contra. 2 puntos si es subjetiva en su mayor parte, pero la opinión se basa en una amplia variedad de razones. 1 punto si es completamente subjetiva y el alcance de los temas tratados es limitado. Casi siempre se descarta la fuente. Ningún punto si la fuente es confusa, la objetividad no está clara. La fuente se descarta inmediatamente. En cuanto al criterio de calidad, se asignan 3 puntos si se trata de una fuente muy profesional y convincente. 2 puntos si contiene detalles convincentes con un razonamiento comprensible. 1 punto si es pertinente para el tema en cierta medida. No es lo suficientemente razonable para ser clasificada como una fuente convincente. Casi siempre se descarta este tipo de fuentes. Y ningún punto si presenta información que no es pertinente. La fuente se descarta inmediatamente. Para el criterio de cantidad, se asignarán 2 puntos si la fuente contiene una cantidad adecuada de información para expresar claramente la opinión y los hechos con un razonamiento detallado. 1 punto si presenta demasiada información o no la suficiente. Casi siempre se descarta este tipo de fuentes. Y 0 puntos si no cumple con ninguno de los descriptores anteriores. La fuente se descarta inmediatamente. Para clasificar las fuentes, se suma la puntuación obtenida en cada uno de los 5 criterios evaluados anteriormente. De 13 a 15 puntos se considera que una fuente es excelente. De 11 a 12 puntos es una buena fuente. De 8 a 10 puntos es una fuente aceptable. De 5 a 7 puntos es una fuente de Internet de regular calidad. Casi siempre se suelen descartar estas fuentes. Menos de 5 puntos, la fuente se descartará inmediatamente. Si tiene alguna duda, para aplicar alguno de los criterios de evaluación, consúltelo con su asesor de monografía.